Pensaban que era solo una madre soltera, tranquila, ordinaria, siempre sola en la entrada, siempre desaparecía antes del timbre. Así que cuando una profesora bromeó sobre enseñar defensa personal, todos se rieron. Ella no. Solo dijo, podría hacerlo. Nadie conocía su trasfondo. Nadie preguntó. Pero cuando entró al gimnasio 3 días después, nada volvería a ser igual. Llegaba de la misma manera cada mañana, aparcaba a 2 manzanas de distancia, caminaba por la entrada lateral, siempre temprano, siempre en silencio. Cabello recogido, chaqueta oscura medio abrochada, vaqueros negros gastados, sin joyas, sin charla casual. Se paraba junto a la verja con los brazos cruzados, observando la entrada. No a los niños, no a los profesores, solo el flujo, el ritmo, la cadencia del colegio despertando. Nadie la conocía realmente. Algunos pensaban que era enfermera. Otros asumían turnos de noche. Quizás viuda militar, sin anillo, sin maquillaje, sin rastro de conversaciones pasadas en reuniones de padres. Solo la madre soltera con el niño silencioso. Diego, educado, puntual, nunca ruidoso. Sus ojos se movían de la misma manera que los de ella. Calmados, calculadores, nunca demasiado tiempo en una cosa. Ella nunca se quedaba. En el momento en que Diego desaparecía por las puertas del Colegio San Rafael, ella se había ido. Algunos padres intentaban sonreír 1 o 2 veces. Nunca grosera, pero nunca abierta. Como si no estuviera construida para la charla casual. Como si hubiera sido entrenada para algo completamente diferente. La gente la olvidaba. Eso era lo que ella quería. Hasta que el entrenador de gimnasia se desgarró el ligamento cruzado 2 días antes de la semana de habilidades parentales. El colegio necesitaba a alguien, cualquiera, para cubrir el segmento de autodefensa del viernes. Los profesores se apresuraron. La hoja del evento ya estaba impresa. 5 madres de 3er grado ya estaban alineadas para yoga, repostería y mindfulness, pero el espacio de artes marciales vacío. Simplemente cancelémoslo, se encogió de hombros una de las asistentes. O podríamos preguntarle a la madre de Diego, bromeó alguien. Parece que podría matar a un hombre con una cuchara. Risas, ligeras, nerviosas, luego silencio. Porque ella estaba ahí, justo afuera de la puerta de la oficina de profesores, parada inmóvil, observando. Y entonces lo dijo, sin sonrisa, sin rastro de sarcasmo. Podría hacerlo si aún necesitan a alguien. El silencio se agudizó. «Oh», tartamudeó una profesora. «Quiero decir, realmente no estábamos». «¿Necesitan a alguien? Estoy disponible». Entonces se alejó. Se quedaron mirándola. Nadie dijo nada. No hasta mucho después de que su coche desapareciera más allá de la línea del aparcamiento. Esa tarde, el colegio envió un folleto revisado. Viernes, Fundamentos de Autodefensa, dirigido por padre voluntario. Sin nombre, sin foto, solo 1 hora y un título. Al día siguiente, los murmullos habían comenzado. «Espera, ¿sí? ¿Quién lo está haciendo? ¿La madre de Diego? ¿En serio? Apenas habla». «Exactamente». Diego no confirmó ni negó. Cuando se le preguntó, solo miró hacia su bandeja de almuerzo y dijo que lo haría. Esa noche, la observó poner la mesa de la misma manera que hacía todo, espaciado uniformemente, silencioso con atención a la simetría. «No tienes que hacer esto, ¿sabes?», le dijo. «Lo sé. No esperan que realmente enseñes». «Soy consciente». Dudó. «¿Vas a mostrarles algo real?» Ella lo miró durante un largo momento. «Les voy a mostrar lo suficiente». Luego recogió los platos. No practicó. No preparó un discurso. No ajustó su tono ni ensayó nada. El viernes por la mañana se vistió sencillamente. Una camiseta gris carbón descolorida, sin logo. Pantalones negros, zapatillas deportivas, cabello recogido, sin insignias, sin símbolos.
Llegó 5 minutos antes. No esperó a que nadie la saludara. Solo se paró en el borde del gimnasio, observando las colchonetas siendo desenrolladas por estudiantes en una línea, riendo, jugando a pelear entre ellos, ajenos a su presencia. La profesora de gimnasia la presentó nerviosamente. Hoy tenemos la suerte de tener a uno de nuestros padres interviniendo, la madre de Diego, dirigiéndonos en algunas habilidades básicas de autodefensa. Caminó al centro de las colchonetas. Sin sonrisa, sin gestos. Solo se quedó ahí y dejó que la habitación se calmara. «No estoy aquí para entretenerlos», dijo. «No soy una entrenadora. No estoy certificada. No voy a enseñar karate. Lo que les mostraré es simple, silencioso, y puede que un día les ayude a mantenerse vivos. Eso es todo». Los niños parpadearon. Algunos miraron hacia la profesora buscando aclaración. No vino ninguna. No actuó. No golpeó. No lanzó a nadie. Habló suavemente. Los hizo ponerse de pie. Les mostró cómo plantar los pies, cómo mantener contacto visual, cómo cambiar el peso sin perder el equilibrio. Caminó junto a ellos como si fueran árboles en un bosque. Corrigió una muñeca aquí, un hombro allá, nunca explicando por qué. En 5 minutos, las risas pararon. En 10, la habitación había quedado inmóvil. No había levantado la voz, no había levantado la mano. Pero el silencio a su alrededor se había asentado como niebla. Al final, miró al grupo. La mayoría del tiempo, mantenerse en pie es suficiente. El resto depende de qué tan temprano veas lo que viene. Luego asintió a la profesora. Se dio vuelta y salió caminando. Sin aplausos, sin silencio atónito. Solo una habitación de gente insegura de lo que acababan de ver. Y un niño en la parte de atrás del gimnasio mirando a su madre como si no estuviera seguro de quién era realmente. El colegio volvió a la rutina, pero el silencio que dejó atrás no. Su presencia había sido breve, poco notable para el ojo no entrenado. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. No era miedo, era peso, como el momento antes de una tormenta cuando la luz cambia y nadie dice por qué. El personal dejó de hablar cuando ella pasaba. Los padres la observaban más tiempo que antes. Los niños se volvieron más silenciosos alrededor de Diego, inseguros de lo que él cargaba, sintiendo que era algo por lo que no habían ganado el derecho a preguntar. Nadie la invitó de vuelta. Nadie se atrevió. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en discusiones del personal, cautelosamente, siempre con el tono usado para algo que uno no comprende completamente. No habían visto un espectáculo. No había volteado a nadie ni gritado, pero había hecho que el gimnasio se sintiera como una habitación que no pertenecía al colegio. Había pisado la colchoneta y algo ancestral la había seguido. Dentro del colegio, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Una puerta lateral fue encontrada entreabierta el lunes por la mañana, sin señales de entrada forzada, sin objetos faltantes. Las cámaras habían fallado durante 90 segundos. El departamento de T culpó al firmware. Mantenimiento se encogió de hombros. Pero alguien había estado ahí. El personal lo desestimó. Ella no. Había visto estos patrones antes, como alguien sondea un perímetro, no para entrar, sino para medir la respuesta, para probar. Esa noche, revisó los sensores del perímetro en su casa sin encender una sola luz. En el cajón del pasillo, movió un objeto hacia adelante por si acaso. No cambió su comportamiento en la entrada, no rompió la rutina, no mostró tensión. Pero su mirada se demoró un segundo más en el borde del estacionamiento, suficiente para marcar 2 vehículos desconocidos que no pertenecían a ningún padre. Los murmullos se extendieron, no entre los estudiantes, entre los adultos. Algunos creían que había enseñado antes, quizás en un trabajo pasado.
Otros pensaron que tenía antecedentes militares. Una profesora afirmó que tenía la postura de alguien que había pasado por entrenamiento de oficiales. Nadie le habló directamente. El peso de no saber se volvió más pesado que lo que la verdad podría haber sido. En clase, un grupo de niños intentó imitar sus posturas durante el recreo. La profesora de gimnasia se rió al principio, hasta que un estudiante se torció el tobillo tratando de reflejar la manera en que ella se había movido. Cuando se les preguntó quién les mostró la técnica, dijeron: «La madre de Diego no nos mostró, solo recordamos cómo se paró. Ese incidente, menor y sin sentido para la mayoría, encontró su camino en un informe escolar. El subdirector hizo una nota de ello silenciosamente. Sin acción, solo conciencia. A mediados de semana los registros de visitantes del colegio fueron señalados. Un intento fallido de inicio de sesión vino desde fuera del campus. Una IP vinculada a una ubicación cerca de la autopista. El objetivo no eran datos financieros ni archivos de estudiantes. Solo una cosa: el formulario de antecedentes que había llenado en el registro. El archivo permaneció sin abrir, pero el intento fue registrado. El distrito lo desestimó como escaneo de rutina. Ella no. Observó más cuidadosamente ahora, no en paranoia, sino con intención. Había vivido este ritmo antes en otros países bajo otros nombres. No esperas confirmación. Lee el patrón. Sientes el aire cambiar. Y cuando lo hace, te preparas. No ruidosamente, no dramáticamente. Silenciosamente. Esa semana, Diego se volvió menos vocal. Dejó de invitar amigos a casa. Mantuvo su teléfono apagado más a menudo, no porque ella se lo dijera, sino porque el aire había cambiado a su alrededor también. Ella no explicó lo que estaba pasando. Nunca tuvo que hacerlo. El hijo de una mujer como ella aprende lo que no se dice. Para el viernes, el director recibió un sobre anónimo, sin dirección de remitente adentro. Una foto de baja resolución. Ella, parada afuera del gimnasio, capturada desde el otro lado de la calle. Sin amenaza, sin contexto, solo la imagen. El distrito lo clasificó como extraño, no peligroso. Ella no fue informada, pero ya lo sabía. Había sentido el obturador, recordaba el ángulo. Esa noche, ajustó un solo sensor de movimiento cerca de la puerta trasera, redujo el patrón de parpadeo, reinició el bucle interno. Luego se sentó en la mesa de la cocina, inmóvil, observando la esquina de la habitación, como si esperara una señal que solo ella pudiera escuchar. Comenzó con una falsa alarma, un tono mecánico sordo cortando a través de los altavoces del pasillo durante el tercer período. No un simulacro de incendio, no un código de encierro, solo un tono pulsante sostenido que los estudiantes no habían escuchado antes. Los profesores se miraron inciertos. Algunos siguieron el protocolo, otros se congelaron. El sistema de altavoces crujió una vez. Luego, murió. Luego vino el segundo tono, más corto, más bajo, más amenazante. Ella ya estaba en el coche cuando su teléfono se encendió. El número del colegio, sin mensaje, solo una llamada perdida. No devolvió la llamada, no esperó detalles. Empezó a conducir. En el colegio, la puerta principal estaba medio abierta. Un miembro del personal tratando de alejar los coches mientras miraba por encima del hombro. Las puertas del gimnasio estaban cerradas. Algunos niños aún estaban afuera siendo agrupados por asistentes nerviosos. Un coche patrulla se sentaba al otro lado de la calle, vacío. Sin sirenas, sin oficiales a la vista. No aparcó. Se detuvo junto a la valla trasera, apagó el motor, salió lentamente, ojos escaneando. Sin pánico, sin amenaza visible, sin humo. Pero el ritmo estaba roto. El colegio ya no se comportaba como un colegio. Estaba dudando. Y en esa duda ella escuchó la forma de algo deliberado. Cruzó el patio. Nadie la detuvo. Adentro,
Los estudiantes habían sido movidos a habitaciones asignadas. El sistema de altavoces aún no funcionaba. Los profesores susurraban directivas pasadas desde la oficina principal, pero nadie tenía confirmación de la amenaza, solo que algo había activado una alerta de todo el sistema. Un conserje había encontrado un dispositivo, carcasa de plástico, cables colocados detrás de un casillero en el ala oeste. No activo, no peligroso, pero lo suficientemente convincente. Había sido diseñado para ser encontrado, y alguien había querido que el personal reaccionara exageradamente. La policía eventualmente entró, tomó declaraciones, aseguró el dispositivo y declaró la situación bajo control. Pero el colegio no estaba calmado porque alguien los había violado. No por fuerza, sabiendo exactamente cómo responderían. Por la tarde, la mayoría de los padres habían venido a recoger a sus hijos. Diego se paró junto a la ventana de la oficina observando el pasillo. Cuando ella llegó, él no habló. Solo la siguió. Ella no preguntó qué había pasado. Él no preguntó dónde había estado. Él entendió. Esa tarde, revisó cada ángulo visible del exterior del colegio, no de feeds de seguridad, de su propio archivo. Había estado registrándolos durante semanas. Fotos fijas de baja resolución, pings de movimiento, mapas de calor de rutas. Algo había cambiado 3 noches antes de la falsa alarma. Un vehículo había aparcado 3 veces en diferentes ubicaciones a lo largo del perímetro sur. No el mismo coche, pero el mismo patrón. Intervalos cortos, motor apagado, sin aproximación registrada, solo presencia, observación. Rastreó los registros de acceso del colegio. Un código había sido usado tarde en la noche, no forzado, no pasado por alto, ingresado por alguien con autorización interna o un patrón duplicado. Y el objeto plantado en el ala oeste no había sido amateur. Imitaba dispositivos de entrenamiento militar, inofensivo, pero psicológicamente preciso. Su colocación forzó atención. Su apariencia forzó miedo. Quienquiera que lo hubiera hecho no estaba probando el colegio. La estaban probando a ella. La mañana siguiente no cambió nada en su rutina. Aún dejó a Diego sin palabras. Aún aparcó lejos de la multitud. Aún se demoró 20 segundos extra cerca de la valla. Pero ahora, la quietud en su postura se había vuelto quirúrgica. No estaba observando el colegio. Estaba observando lo que lo estaba observando. Dentro del edificio, la facultad habló en tonos bajos. Nadie la mencionó directamente, pero su nombre flotaba como una advertencia entre oraciones. No estaba listada en los informes de respuesta. No había sido convocada. Simplemente había aparecido primero en el sitio, fuera del protocolo, calmada cuando nadie más lo estaba. La profesora de Diego le preguntó gentilmente si estaba bien. Él asintió. Ella preguntó si quería hablar. Él dijo, no. Pero su silencio no se sentía como trauma, se sentía como disciplina. En la oficina el director se sentó con 2 oficiales revisando las grabaciones. La cámara más cercana al casillero se había vuelto negra a las 2:13 de la mañana, precisamente 90 segundos antes de que apareciera el dispositivo. La marca de tiempo se reanudó sin un hueco. Alguien la había puesto en bucle, sin costuras, limpio, profesional. Más tarde esa semana, un informe surgió a través de canales no oficiales. Un veterano, ahora trabajando en seguridad privada, había identificado el estilo del objeto plantado. No un explosivo, no real, pero modelado después de señuelos usados en simulaciones de contrainsurgencia. No conocimiento público, no común. Quienquiera que lo hubiera dejado quería que ella supiera, quería que lo reconociera. Para el viernes, el colegio reanudó la programación normal. Las asambleas fueron reinstauradas, los padres fueron asegurados, pero la inquietud se aferró a la facultad como residuo. Los estudiantes susurraron, algunos bromearon, pero bajo las bromas había una ventaja.
Algo había cambiado. No por lo que pasó, sino por quién no había reaccionado como los demás. Porque alguien, silencioso e ilegible, había caminado a través de la incertidumbre sin parpadear. Regresó ese día no para hablar, no para instruir, sino para observar. Se paró cerca de la salida este, brazos cruzados, espalda recta, observando las transiciones entre períodos. No llevaba nada táctico, sin logos, solo el mismo tono neutral, la misma calma sin expresión. Un estudiante la señaló a un amigo. «Esa es ella», susurró. El otro asintió pero no dijo nada. Su presencia había adquirido peso. No fama, no miedo, solo gravedad. Esa noche, Diego encontró una nota dentro de su mochila, doblada, sin firmar, 3 palabras. «No eres invisible». Se la mostró a ella. La leyó una vez. La quemó sobre el fregadero sin hablar. Y por primera vez en semanas, abrió el cajón en la parte de atrás del pasillo. Adentro, debajo de 2 toallas dobladas, había un sobre sellado con un parche. No emisión estándar, no decoración, solo una marca, negra y plateada, cosida en geometría silenciosa. No lo removió. Todavía no. Solo lo tocó como uno revisa un pulso, no esperando sentir nada, pero necesitando saber que todavía está ahí. La segunda violación no fue sutil. No fue diseñada para asustar. Fue diseñada para paralizar. Jueves por la mañana, 7:58. La red principal del colegio se desconectó. Las puertas fallaron en desbloquearse. Las aulas, aún medio iluminadas, zumbaron con confusión. Los profesores dudaron, inseguros si era técnico o procedimental. Luego los teléfonos murieron. El servicio celular cayó a una barra. Luego se desvaneció. Una quietud sintética cayó sobre el campus. Sin alarmas, sin instrucciones, solo nada. Ella estaba a 2 manzanas cuando comenzó. El silencio la golpeó antes que las visuales. 3 coches aparcados en ángulos irregulares cerca de la pared oeste, ninguno registrado en el colegio, sin movimiento adentro, sin personal, sin tráfico de radio. Pero la postura era clara. No estaban esperando, estaban organizándose. No llamó al 911. No dudó. Se desvió a la puerta de mantenimiento este, un punto de acceso lateral que había marcado semanas atrás. Sin monitoreo, mal reforzado. Justo lo suficientemente ancho para un cuerpo. Dejó el coche sin dar un portazo. Cruzó el lote a un paso medido. Se deslizó entre el hueco en la malla de alambre y entró al corredor de servicio. Adentro, los pasillos estaban inmóviles. Las luces parpadeaban. Una alarma de incendio parpadeaba lentamente, sin sonido. Los estudiantes se sentaron inactivos en las aulas, mirando pantallas que no respondían. No se había emitido un encierro. No se había dado orden de evacuación. El personal esperaba, aún convencido de que era temporal. Una falla, una prueba. Ella sabía mejor. Había visto este silencio antes, no caos. Preludio. Se movió pasando la cafetería, pasando el gimnasio. Nadie la detuvo. Nadie preguntó por qué estaba ahí. No la vieron, no porque fuera invisible, sino porque el peso de su presencia borró la necesidad de justificación. Sus ojos rastrearon movimiento antes de que sucediera. Una puerta cerrándose media ala abajo. Una sombra retirándose de una cámara de esquina. No estudiantes, no profesores, no aleatorio. En la oficina principal, el director se sentó pálido, teléfono al oído, aún esperando un tono demarcado. El subdirector se paró a su lado, sudando, mirando la pared de monitores, cada pantalla congelada. Ella entró sin una palabra. Se giraron, no dijeron nada. Ella no explicó. Caminó al panel de radio, reinició el bucle local manualmente, pasó por alto el inicio de sesión de seguridad y abrió el canal 4. La habitación crujió. Una voz respondió. Estática, débil. Repetir, identificar. Ella no respondió. Se giró al director. Mantenga a los estudiantes adentro. No envíes a nadie afuera. Cierra el perímetro desde adentro solamente.
Él la miró fijamente. «¿Quién eres?» Su tono no cambió. «Hazlo ahora». Se movió de nuevo. Por el corredor oeste. 2 aulas estaban vacías. No evacuadas. Limpiadas. Alcanzó el pestillo interior detrás de la puerta del cuarto de recursos, tiró de un gancho retráctil y expuso el espacio de acceso bajo el piso. Diego lo había visto una vez. Ella no había dicho para qué era. Ahora entró sin sonido. Debajo del colegio, el aire era seco, la luz tenue. Las tuberías corrían arriba. Los conductos eléctricos pulsaban débilmente. Lo siguió de memoria. No gateó. Se movió como algo regresando a terreno ya mapeado. Sin pausa, sin duda. Emergió debajo del armario de equipos del gimnasio, abrió un panel trasero, pisó en la sombra. Arriba de ella, movimiento, botas, no corriendo, escaneando. Escuchó, contó 3 pasos distintos, no estudiantes, más pesados, intencionales. La puerta se agrietó abierta. Una figura entró al gimnasio. Ropa civil, auricular, no uniformado. Un gesto detrás de él. 2 más. No hablaron. Se movieron al centro de la habitación y se detuvieron. Uno abrió un estuche adentro. Nada peligroso, solo tecnología. Bloqueador, herramientas de señal, suficiente para cegar un edificio, no suficiente para mantenerlo. Lo que significaba que no se trataba de tomar el colegio. Se trataba de ver quién respondería. Ella lo hizo. Pisó en la luz. Sin advertencia, sin amenaza, solo presencia. El primer hombre se giró medio segundo demasiado tarde. Su cuerpo cayó fuerte, sin sonido, solo se dobló. El segundo alcanzó una bengala de señal sujetada a su cinturón. Ella interceptó. Sin puñetazo, sin giro, solo una redirección de peso, un golpe a la unión nerviosa, un control de la caída, preciso, frío, mecánico. El tercero se congeló. Ella no avanzó. Lo miró. Eso fue suficiente. Bajó los brazos. Ella dio un paso adelante, tomó el bloqueador y lo aplastó bajo su pie. Él no se movió. Ella habló una vez. «No perteneces aquí», susurró él. «Tú tampoco». Ella lo golpeó, no con violencia, con memoria, con la presión exacta que termina la conversación sin hacer ruido. Se derrumbó contra la colchoneta y se quedó ahí. Reunió los dispositivos, arrastró a los hombres al hueco de almacenamiento, los aseguró usando cuerda de los estantes de escalada, atados como solo un tipo de persona ata. Luego salió caminando, no rápido, no escondido. Solo a través de las puertas del gimnasio, a través del corredor, a través del silencio. En la oficina, las pantallas parpadearon de vuelta a la vida. En las aulas, los teléfonos se encendieron de nuevo. En los pasillos los estudiantes miraron alrededor, sintiendo que el momento había pasado, pero sin saber por qué. Diego se paró en el extremo lejano del corredor. Sus ojos se encontraron con los de ella. Él no dijo nada. Ella asintió una vez. El director emergió de la escalera, la vio el estuche en su mano. «¿Qué pasó?» Ella lo dejó caer a sus pies. «¿No volverán?» Él no preguntó cómo lo sabía. No preguntó quién era. Solo se quedó mirando mientras ella caminaba pasándolo de vuelta a la luz del día donde nada había cambiado excepto todo. El silencio no se levantó inmediatamente. Se demoró sobre el colegio como niebla después de un frente frío. No sonaron alarmas. No siguió declaración pública. No llegó policía en números visibles. Los vehículos aparcados a lo largo del perímetro habían desaparecido antes del final de la campana final. Y sin embargo, todos sabían que algo había pasado. Algo había entrado y salido sin nombre o advertencia. Algo había probado las paredes y había sido repelido. Ella no regresó al día siguiente. No trajo a Diego al colegio. No respondió al email del director. Simplemente se desvaneció de la misma manera silenciosa y controlada que siempre había existido. Nadie vio su coche en el lugar usual. Nadie atrapó sus ojos detrás de la valla.
solo ausencia sentida más agudamente de lo que la presencia había sido jamás. En las aulas, los susurros se convirtieron en miradas. Los estudiantes miraron hacia Diego con algo más pesado que curiosidad. No miedo, no admiración, algo en el medio. El peso de la proximidad a algo que no podían nombrar. Él no se estremeció, no explicó. Cuando se le preguntó dónde estaba ella, no dijo nada. Cuando se le preguntó si ella regresaría, solo se encogió de hombros. Pero en la oficina, los archivos se movieron. Sus registros fueron reabiertos, revisados, discutidos silenciosamente. Las verificaciones de antecedentes siempre habían regresado en blanco. Nada alarmante, pero nada específico. El formulario que había presentado había listado ninguna ocupación, ningún contacto de emergencia, ninguna dirección previa más allá de una base militar cerrada una década atrás. El registrador había pensado que era extraño. Ahora se sentía intencional. Una semana después, llegó un mensajero. Camioneta sin marcas, sin insignia. Preguntó por el director por nombre, entregó un sobre sellado, firmó un formulario y se fue sin una palabra. Adentro había una nota simple, sin seguimiento, requerido. Ella lo manejó. Debajo, un nombre, no el de ella, solo un código. Uno que alguien en seguridad del distrito reconoció instantáneamente, clasificado, pero profundamente enterrado. Una designación usada para antiguos activos de nivel 1, reintegrados en roles de observación civil, desautorizados, reasignados, olvidados. Excepto ahora, no olvidados. La junta escolar nunca fue informada. El informe policial fue marcado con redacciones, sin mención de intrusos, sin cargos presentados. El gimnasio fue limpiado silenciosamente. El dispositivo dañado fue removido antes de que cualquier inventario oficial fuera tomado. El personal regresó a sus rutinas, pero todo había cambiado por grados. Las puertas de las aulas ahora se cerraban con urgencia. Los monitores de pasillo estacionados con nueva conciencia. Las ventanas de la oficina tintadas más oscuras. Diego regresó el lunes siguiente. Solo. Caminó por el pasillo como alguien que había visto detrás de una cortina que nadie más podía nombrar. No fue cuestionado. No fue rodeado. Simplemente fue dejado solo. No aislado, sino entendido de una manera que hacía que los adultos dudaran y los niños se detuvieran a mitad de oración. Su profesora le entregó una hoja de trabajo que se había perdido. La tomó sin una palabra, se sentó, comenzó a escribir. Pero cada movimiento llevaba el eco de la disciplina de ella, postura, tiempo, quietud entre acciones. En la sala de profesores, una maestra preguntó a las otras si era apropiado preguntar sobre ella. Nadie respondió. En el gimnasio, un estudiante se paró en la colchoneta solo, copiando la manera en que ella había estado parada, pies alineados, manos relajadas, ojos hacia adelante, no imitando, memorizando. Más tarde ese mes, el director recibió un segundo sobre, más pequeño, más pesado. Adentro, un solo parche, negro, sin palabras, solo el contorno de un tridente y un águila cosidos en hilo de color pistola, apenas visible a menos que la luz lo captara justo. Debajo, una nota doblada. No me necesitarán de nuevo, pero si lo hacen, no tendrán que preguntar. Colocó el parche en el cajón del escritorio sin una palabra. Desde ese día, su nombre nunca fue agregado a una lista de personal, nunca listado como voluntaria de nuevo, nunca mencionado en asambleas o boletines. Pero cuando se programaron simulacros de emergencia, el tiempo cambió. Cuando los registros de acceso fueron revisados, un código de excepción fue ingresado silenciosamente bajo un nombre falso, uno que no alertaría al sistema si fuera usado de nuevo. Y en las semanas que siguieron, las cosas se calmaron.
pero no de la manera en que las cosas usualmente lo hacen. Se calmaron como una costa que recuerda una tormenta. No sacudida, solo reformada. Los estudiantes nunca supieron los detalles, pero dejaron de bromear sobre los silenciosos. Dejaron de reírse cuando alguien se paraba inmóvil en lugar de hablar. Y cuando una nueva estudiante se transfirió, una niña que no hablaba mucho, que se paraba con las manos dobladas y ojos siempre escaneando, nadie se burló de ella. Hicieron espacio. Aprendieron. Diego nunca habló sobre lo que había pasado. Ni una vez. No a sus profesores, no a sus compañeros de clase. Pero cada mañana llegaba al colegio con una calma medida. Colocaba su bolsa precisamente junto a su escritorio y escuchaba antes de hablar. Y en el primer día de primavera, cuando una profesora casualmente preguntó si su madre volvería alguna vez, respondió por primera vez: ella nunca realmente se fue. Algunas mujeres no dejan aplausos o titulares. Dejan silencio, el tipo que se queda en una habitación mucho después de que se han ido. Ella nunca pidió ser vista. Nunca levantó la voz. Pero cuando todo se rompió, se paró sin vacilación. Y lo que hizo nunca será olvidado por aquellos que lo presenciaron. No porque quisiera reconocimiento, sino porque hizo que la supervivencia pareciera instinto, y luego se desvaneció de nuevo, como si nunca hubiera estado ahí. Si alguna vez has conocido a alguien como ella, alguien silencioso, constante, invisible hasta que llegó el momento, cuéntanos en los comentarios. Estas historias raramente llegan a las noticias. Se pierden, se entierran, se ignoran. Por eso las contamos, por eso seguiremos contándolas. Comparte esta historia si te quedó contigo. Y suscríbete a Historias de Héroes porque alguien en algún lugar necesita saber que la fuerza como la de ella es real.